Buenos Días, América. Enseguida, el editorial del día, a cargo del presidente ejecutivo de la cadena Radial América, doctor Galo Enríquez y Enríquez. Buenos días, Ecuador. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que hacen el favor de escuchar América Estéreo en esta ciudad y miran nuestro propio canal de televisión en internet, América TV, digitando en cualquier parte del mundo y en cualquier aparato inteligente www.americaestereo.com. La nueva historia. Son pocos y muy pocos. Ni los dedos de una mano se llenan con los nombres de los presidentes ecuatorianos que realizaron transformaciones fundamentales en la vida de nuestra querida república. La gran mayoría han sido presidentes que se han limitado a cumplir, en algunos casos, con su mandato para el que fueron elegidos, bien o mal, y por ello son parte de la historia republicana. También lo son, por supuesto, quienes no fueron capaces de cumplir con el mandato para el que fueron elegidos. La historia dice con claridad que Ecuador, nuestro lindo Ecuador, ha sido un país difícil de gobernar y, mejor dicho, de administrar la cosa pública. Muchas veces se dijo que Ecuador era un país ingobernable. La reciente historia previa a la Revolución Ciudadana dejó un turbulento mar en el que prevaleció la inestabilidad de los gobernantes. Pasaron en forma atropellada y sin dejar buena huella 7 presidentes, usted lo sabe. Rafael Correa Delgado, señoras y señores, emergió en ese mar tempestuoso de negros procesos neoliberales para convertirse en el verdadero líder de una transformación fundamental que escribe la nueva historia de nuestra querida patria. Es el presidente que mayores transformaciones ha generado en la historia de la República. Los presidentes que recordamos como transformadores en otras épocas pasadas fueron García Moreno y sus cambios en la educación, introduciendo el sistema de enseñanza confesional. Don Eloy Alfaro y su revolución educativa con el sistema público denominado laico. También se puede recordar a Isidro Ayora como médico y sus cambios en la importancia que le dio a la salud. Ahora, Rafael Correa Delgado marcó el presente, señoras y señores, desterró al pasado de inestabilidad y transformó al país en educación, salud, vialidad, comercio exterior, energía. ¡Qué bien! ¿Quién hizo más transformación en la historia? Esto, mis amigos y amigas, ya está grabada en la memoria colectiva de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es nuestro lindo Ecuador, un nuevo país construido en estos 10 años de la época ganada, que con mucha razón el pueblo reconoce que es, sí, repito, una década ganada, pues está ya escrita la nueva historia de la patria. Buenos días. Esto fue el editorial del día, a cargo del presidente ejecutivo de la cadena Radial América, doctor Galo Enríquez de Enríquez. Los personajes que generan noticia de interés general son nuestros invitados en Buenos Días, América. Amigos y amigas oyentes de la gran cadena Radial América en el Ecuador y el mundo entero, a todos nuestros radioescuchas y televidentes en el país, qué gusto saludarlos a esta hora de la mañana para una entrevista con el señor presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Nos enganchamos varias radios a nivel nacional, la cadena Radial América con sus frecuencias en Pichincha 104.5 FM, Guayas 93.3 FM, Carchin 89.7 FM, Imbabura 89.1 FM, Radio Única Deportiva 94.5 FM, Radio La Poderosa 92.9 FM, América TV y a través de nuestra página de internet www.americaestereo.com, además de Radio Majestad en 89.7 FM estéreo y una gran cadena de radios a nivel nacional. Le damos la más cordial bienvenida al señor presidente de la República. Gracias por aceptar esta invitación, presidente. Muy buenos días. Gracias a ustedes, Jorge, Fabricio, a los radio oyentes de estas estaciones de radio que tienen la gentileza de entrevistarme. Muchas gracias también, me ha conmovido el editorial de Radio América por parte del presidente ejecutivo, el doctor Galo Enríquez. Qué palabras más generosas para conmigo. Yo sinceramente y sencillamente lo único que creo que he hecho es
servir a mi patria, y si hemos logrado algo ha sido por la voluntad del pueblo ecuatoriano. Los pueblos no cambian por un iluminado, cambian por la voluntad, por la toma de conciencia de ese pueblo, y eso es lo que pasó hace 10 años en nuestro país. Dijimos basta, dijimos presente, y mire todo lo que hemos logrado juntos. Presidente, permítame saludar con mi colega Fabricio Vela, que nos acompaña en esta mesa de trabajo para compartir esta entrevista con temas coyunturales que interesa a todo el Ecuador y el mundo. Fabricio, qué gusto, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días a la audiencia de Radio América y también de las radios que se enlazan este diálogo con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa, presidente de la República. Qué gusto puedes compartir en los siguientes minutos, evidentemente, un diálogo sobre algunos temas de interés. Y se me permite, Jorge, empezar este diálogo porque hoy, 22 de marzo, estamos a poquito más de 2 meses de que concluya Rafael Correa su administración gubernamental, los 10 años y un poco Todavía más. falta tanto. 2 meses. Yo creía que faltaba menos. 2 meses. ¿Cuál va a ser un poco el accionar de estos 62 días, un poquito más menos, que le quedan a Rafael Correa en la administración de la cosa pública, del gobierno? Mire, gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy interesante. Seguir gobernando como el primer día. Nosotros no somos de ese estilo politiquero, oportunista, que, bueno, entonces ya no dejemos la mesa servida, ya no tomemos decisiones, ¿para qué quemarnos? Dejémosle los problemas al próximo gobierno. Seguiremos enfrentando los problemas, seguiremos buscando soluciones, seguiremos tomando decisiones. Eso es gobernar, no se puede contentar a todo el mundo, hasta el último día de mandato, para tratar de dejarle el mejor país posible al próximo gobierno. Usted, cuando habla de seguiremos tomando decisiones, yo tuve la oportunidad hace un par de días de entrevistar a algunos actores políticos vinculados a la campaña de Creo, y también el último fin de semana escuchar a algunos cercanos dirigentes políticos al candidato Guillermo Lasso, e insisten en que gane quien gane el próximo 2 de abril, el nuevo gobierno va a tener que tomar decisiones económicas, habrá que hacer ajuste económico. ¿Cómo va a quedar la mesa en el plano económico? ¿Habrá que hacer ajuste económico después del 24 de mayo? Pero mire, es una contradicción en sí mismo. Si hay que hacer ajuste económico, se supone para generar ingresos para el Estado, ¿o estoy equivocado? Entonces, ¿cómo están proponiendo reducirse ellos 3.700 millones de impuestos por año? La pérdida del terremoto, una sola vez, 3.300 millones. Ellos pretenden reducirse más que esa pérdida cada año, 3.700 millones, y por otro lado dice que hay que hacer ajustes económicos. Usted ve, o sea, la respuesta está en ellos mismos, la contradicción cae por su propio peso. Ahora, presidente, el candidato Guillermo Lasso, en esta campaña electoral que la han denominado sucia, ha planteado una serie de alternativas de generación de empleo, muy en particular 1 millón de empleos, y consecuentemente este tema ha generado expectativa en la gente. ¿Esto lo podemos considerar como demagógico? ¿Cómo lo califica el presidente de la República? Bueno, yo también puedo decir que voy a generar 2 millones de empleos. Que me diga cómo. ¿Y dónde? Tal vez en España, Italia, ahí ya generó hace rato, Estados Unidos, en Panamá, con su banco. Pero que diga cómo, si no es pura demagogia. Mire, lo mismo dijo Maguada, no se olvide, creo que ofreció 900.000 empleos. Lo mismo dijo el presidente Macri, con todo respeto, en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Nosotros hemos generado empleo. ¿Usted sabe cuánto ha aumentado la fuerza laboral, la población económicamente activa, en estos 10 años? En 1,5 millones de personas. Eso significa que la economía, para no incrementar los índices de desempleo, y prácticamente tenemos menos desempleo que en el 2006, revisen la cifra, estaba en 6%, estamos en 5.2%, pese a todo lo que hemos tenido que soportar estos 2 últimos años. En verdad lo hemos logrado reducir el desempleo hasta 3.9%, ahora está en 5.2%, pero aún muy inferior al nivel de desempleo de antes de nuestro gobierno. Si se ha incorporado 1,5 millones de personas a fuerza laboral, significa que la economía ha generado por lo menos 150.000 puestos de trabajo por año. ¿Y esa es la realidad? ¿En qué sectores, señor presidente, fundamentalmente? Porque, No, por ejemplo, pues, revisando las cifras económicas, uno se encuentra con que los sectores inmobiliario y de la construcción crecieron mucho hasta el año 2015, pero 2014, mejor dicho. 2015-2016 ya evidencian un decrecimiento fruto de la situación económica internacional. Ya nos estamos recuperando. El cuarto trimestre del 2016 ha sido muy bueno. Hemos logrado superar recesión y sin paquetazos, sin cargarle el peso de las dificultades externas, porque fue desplome no solo de las exportaciones petroleras, de todas las exportaciones, apreciación del dólar. Tuvimos que pagar 1.100 millones a Occidental y Chevron en 6 meses. Usted sabe lo que son 1.100 millones de dólares, más de 1 punto del PIB. Y eso implica directamente déficit fiscal. Entonces, pero sin paquetazos ya por ejemplo, el último trimestre del 2016 hay claro crecimiento, clara recuperación, pero tal vez no me expliqué apropiadamente. Son 1.500.000 personas que se han incorporado a la oferta de trabajo, no, a la oferta de trabajo. La población económicamente activa, la gente que tiene capacidad y voluntad de trabajar, que tiene un trabajo, busca un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, para atender ese 1,5 millones de personas, si no la atendiera, eso fueran algunos puntos más en desempleo.
Entonces tiene que absorber la economía de ese 1,5 millones de personas. Si la tasa de desempleo se encuentra en menor nivel que antes de nuestro gobierno, significa que en estos 10 años, por lo menos, abuelo de pájaro, se han creado 1,5 millones de puestos de trabajo, es decir, un promedio de 150.000 puestos anuales. A eso me refiero. Ante la caída, señor presidente, del precio de barril de petróleo como factor externo que ha afectado la economía y ha sido difícil precisamente gobernar con un precio de barril muy bajo, el gobierno nacional ha tenido que acudir mano a una deuda externa para aliviar la economía y producto de eso también, según cifras del Banco Central del Ecuador, se ha registrado en leve mejoría en los últimos 3 trimestres. ¿La economía se está sustentando en deuda, economista Correa? No, pero cuando usted tiene, es como, mire, la economía no es algo esotérico. La quieren convertir en algo complicado los pseudoanalistas para hacerse pasar como sumo sacerdote, pero la economía básicamente en sentido común, es como un padre de familia. ¿Qué pasa el padre de familia que se le incendia la casa, viene inundación, se le lleva el carro, los muebles, etcétera? Tendrá que pedir prestado para superar el bache. Así también somos los países. Además de que estamos muy bien preparados para para enfrentar ciertas dificultades. Por ejemplo, si ese padre de familia, ¿no?, ha capacitado a sus hijos, él mismo se ha capacitado, podrá incluso con inundación ver cómo siembra de nuevo, hacer producir la tierra, buscar alternativas de trabajo, porque tiene capacidades, tiene talento humano. Esas capacidades somos las que hemos acumulado en estos 10 años. Pero obviamente, mire, nosotros hemos perdido solo en ingresos petroleros, cerca de 8.000 millones de dólares los 2 últimos años. Y eso impacta directamente al sector fiscal porque el petróleo es del fisco. Solo petróleo, más miles de millones por reducción de recaudación tributaria porque se contrajo la economía. Entonces, cuando usted enfrenta todas esas cosas, más un terremoto de casi 8 en escala Richter, más 1.100 millones en 6 meses para el Occidental y Chevron, ¿cómo financia aquello? Por supuesto que tiene que recurrir a financiamiento. Presidente, por ajuste que haga, porque redujimos la inversión pública en cerca de 6.000 millones de dólares. Pero, presidente, acercarnos al techo de la deuda externa, que es un 40% según la ley vigente, ¿no es muy riesgoso para un país? Pero ¿quién le ha dicho que nos estamos acercando a ese 40%? Con la deuda consolidada, ese ¿no? 40% lo pusimos nosotros mismos. Yo propuse 50%, lo bajaron en la Asamblea. Estados Unidos tiene 100%, 107% de coeficiente de deuda PIB. O sea, fue un coeficiente bastante arbitrario, pero es la ley, hay que respetarla. Pero la deuda consolidada, medida de acuerdo, no a los malabares que hace la oposición, que le suman cualquier cosa para ver si llegamos al 40%. Medida de acuerdo a los manuales del Fondo Monetario, ese coeficiente de deuda PIB está en 27%. Excluyendo la deuda interna, señor presidente. Excluyendo la deuda interna. La deuda interna con respecto al sector privado, no. La deuda interna al interior del Estado, eso sí se netea, de acuerdo a los manuales del Fondo Monetario. O sea, la cifra que tienen los otros países es de acuerdo a esta metodología también. Ahora, estoy revisando una nota y me gustaría tal vez información por parte del señor presidente. Diario Universo dice, deuda interna del Ecuador sube 906 millones de dólares. El gobierno emitió bonos de deuda interna por 906 millones de dólares entre enero y febrero de este año. ¿A qué se refiere estos 906 millones de deuda interna, señor presidente? O sea, Diario Expreso a la economía es más o menos como tres patines a la justicia, el Universo también. O sea, ¿qué falta de seriedad? Porque ellos ven solo el incremento bruto, el financiamiento. Pero mucho de ese financiamiento es para pagar deuda. Entonces no es el incremento neto. ¿Cuánto es que dicen que hemos? 906 millones de dólares en deuda interna. Dice que el gobierno emitió bonos de deuda interna. Si eso sirve para pagar, por ejemplo, la deuda del 10, no es que aumentó 900 millones la deuda interna. Hay un cruce de cuentas ahí. Por supuesto, pues. Gran parte del financiamiento que se llama rollover, reestructuración, refinanciar, etcétera, como hacen todos los países del mundo, como hacen las empresas. Se le va a vencer una deuda, prestan de nuevo, pagan eso y poco a poco van disminuyendo la deuda hasta pasar el bache. Entonces ellos solo toman el endeudamiento bruto, no el endeudamiento neto, porque parte de ese endeudamiento, de ese financiamiento, sirve para pagar deuda. No es que aumenta la deuda de 900 millones de dólares, es uno de los tantos porrazos que la prensa, incompetente o mala fe, le da al análisis económico. Y con la situación económica actual, digamos, con la explicación que usted ha generado, señor presidente, respecto de las necesidades de financiamiento,
tranquilamente sale bien el gobierno hasta el 24 de mayo o se asegura el resto del año también para el nuevo gobierno? Bueno, hasta ahora se está cumpliendo el plan de financiamiento, o sea, eso es público. Se presenta un presupuesto con un barril de petróleo que me parece que está calculado 40, 42 dólares, revísenme, verifíquenme, es una medida cifra bastante conservadora. En función de eso, hay una necesidad de financiamiento que no es déficit necesariamente. El déficit básicamente es la diferencia entre gastos e ingresos. Necesidad de financiamiento es lo que tenemos que pagar como deuda y en consecuencia podemos reestructurar esa deuda con nuevo financiamiento. Eso es lo que los Kikuyu del Fondo Monetario llaman movimientos por debajo de la línea, pero ya son cosas técnicas y medio esotéricas y sí, porque son las prácticas de las finanzas públicas. Entonces, eso ya está identificado. ¿Cuánto necesitamos? Y se está cumpliendo el plan de financiamiento. ¿Se puede entonces en esa medida, señor presidente de la República, el próximo gobierno hacer una recompra de deuda a tasas menores que las que se adquirió con su gobierno? Por supuesto, la puede reestructurar, pero a ver, aquí una reflexión. Usted puede tener déficit cero y de todos modos necesita financiamiento, porque tiene que pagar deuda, eso no es parte del déficit. Esos son otros movimientos financieros, ¿ya? Déficit es lo que afecta básicamente su situación. Para hacer una analogía con el sector privado, es como el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuánto gané o cuánto perdí? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto ingresé? Me faltan 2.000 millones, tengo déficit, ¿ya? Pero cuando usted paga una deuda, no es ni más rico ni más pobre. ¿Por qué? Debía 1.000 millones de dólares, presta 1.000 millones, extingue la deuda primera, pero tiene una nueva deuda, sigue con 1.000 millones de deuda. No cambió su situación patrimonial, no se hizo ni más rico ni más pobre. Entonces, usted puede tener déficit cero, pero al tener que pagar deuda, necesita financiamiento. Entonces, la necesidad de financiamiento es una constante en todos los países del mundo. Aquí nos quieren, yo leo cosas tan tontas como esta, por ejemplo. Al próximo gobierno le tocará pagar deuda. Y es que a mí no me tocó pagar deuda de anteriores gobiernos. Se dice que con ese argumento que se endeudan para el futuro, el primer año de gobierno solo nos podemos endeudar para 4 años, el segundo solo para 3, el tercero solo para 2 y el último año de gobierno solo se podría endeudar a 1 año plazo. O sea, son tonterías que en la desesperación por asustar a la gente, por captar unos votitos le dicen a la gente, pero qué daño que hacen porque es mala información y mala formación, es una barbaridad. ¿Acaso yo no tuve que pagar deuda anterior? ¿Acaso yo no tuve que pagar los bonos que se emitieron en el 2005? Y usted reestructuró la deuda externa a través de una serie de mecanismos. Teníamos que pagar deuda hace 30 años. Y lo podría hacer el nuevo gobierno. Por si acaso, nuestra deuda es de menor interés que la deuda anterior a nuestro gobierno, está en 6 puntos y pico %. Es fácilmente el costo manejable. Ponderado. Hay algunos tramos que han sido el 9%, porque han sido las circunstancias más adversas, y usted sabe cuál es la lógica financiera. No es la lógica de desarrollo, no es la lógica de solidaridad. Tuviste inundaciones, terremoto, te caíste, te doy la mano, te ayudo para salir adelante. No, te caíste, te pateo en el suelo, te alzo las tasas de interés y te dejo de prestar. Entonces, claro que tuvimos que acceder a fuentes más caras. Pero ahora resulta que es tremendo poner bonos al 9%. Nosotros tenemos bonos al 12%, ya lo olvidaron. Y el nuevo gobierno, con la economía estabilizada, sin tener que enfrentar todo lo que hemos enfrentado que no se ha visto en historia ecuatoriana, terremotos, pagos internacionales, caída del precio del petróleo, caída de todas las exportaciones, apreciación del dólar, ya sin todos esos factores externos juntos incluso, puede estructurar los tramos de deuda más caros. Alguien seguramente le diría, lo que está diciendo el presidente Correa es: tapamos un hueco, pero abrimos otro hueco. Y así es la lógica de la economía. Bueno, si quiere llamarlo así, pero se llama refinanciamiento. Y eso lo practican todos los gobiernos, lo practican todas las empresas. Muchas veces lo practican los padres de familia, ¿no? Yo presto, ya todavía no salgo del bache, sigo prestando hasta salir del bache, pero poco a poco voy disminuyendo mi endeudamiento, mis pasivos. Por supuesto, el momento en que me cayó todo de golpe, si me incendió la casa, perdí el trabajo, se me dañó el carro, etcétera, a la final tuve que prestar. Pero mientras se está estabilizando la situación, voy reduciendo poco a poco ese endeudamiento. Presidente, lo que se ha cuestionado por sectores políticos de oposición básicamente es el endeudamiento en definitiva con la China a altos costos de tasas de interés, pudiendo acudir a otros organismos multilaterales, se ha dicho de parte de la oposición, presidente. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pues es tan fácil. Vea, la deuda antes de nuestro gobierno tenía un costo ponderado de 7%. La de nosotros está alrededor, confírmeme las cifras, por favor, del 6%, más bajo. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque es mentira.
para acceder a un crédito, que sí los tenemos, del 2%, del 0%, tenemos créditos concesionales, básicamente, interés muy cercano al 0%, pero tenemos el 2-3%, pero no todo puede ser así, ya son excepciones. Pero si usted quiere endeudarse con el Fondo Monetario, Banco Mundial, al 2%, como lo hacía antes el país, le van a imponer sacar el subsidio al gas, el subsidio a la gasolina, eso es lo que no dice. A través de las le cartas de imponen los inversión. paquetazos, y eso jamás vamos a aceptar. Pero, por ejemplo, en su última visita, o primera visita y última, al Ecuador, del presidente Xi Jinping, presidente chino, nos ofreció un crédito de $1.000 millones, 3.000 millones de yuanes, a 20 años plazo al 2% de interés. También se acceden a esa fuente de financiamiento, pero es solo para reconstrucción. Entonces, cuando usted quiere financiamiento abierto para pagar deuda anterior, para atender infraestructura, etcétera, ya es muy difícil encontrar esos créditos concesionales al 2%, que sí los hemos tenido. Pero si es tan fácil obtenerlo, entonces debo asumir que la deuda que yo recibí tenía un costo ponderado del 2% y en realidad tenía un costo ponderado del 7%, mayor al que nosotros tenemos. Esa es la realidad. Ese crédito que acaba de señalar, ¿sí accedió el Estado ecuatoriano, ese crédito de $1.000 millones, los 3.000 millones de yuanes que cita presidente Correa? Nos van a dar. Estamos negociando. Pero sí se está negociando. Es seguro, sino que los tiempos chinos son un poco largos, pero en los próximos días me parece incluso un equipo de finanzas irá para ya firmar el crédito y es básicamente para reconstrucción del terremoto. Había un cuadro que lo presenté en el Enlace Ciudadano sobre los costos ponderados de deuda. Para ser más preciso. Una cosa más, para ir cerrando la parte económica, para ir abordando otros temas. Por si acaso, interés ponderado de la deuda, o sea, el costo total, desde el más barato hasta el más caro, en base al peso que tienen en la deuda total, sacar el costo ponderado, o sea, el promedio ponderado. En deuda externa, del 2006, ¿no? Antes de nuestro gobierno era 7.1%. ¿Qué promedio es? 2006. Al 2006, perdón, es 7.1%. En el 2016 fue 5.87, menos de 6%. Esa es la realidad. Entonces, si los genios de la finanza dicen que podemos adquirir créditos al 2%, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué me dejaron una deuda con un costo ponderado del más del 7%? Yo le decía, para ir cerrando la parte económica, se echó mano del ofrecimiento del Fondo Monetario Internacional, presidente Correa, para esta línea de crédito que permita ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del año pasado. O sea, el Fondo Monetario nos dio unos créditos de contingencia. Eso le va a preguntar. ¿Se echaron mano de esos? Sí, me parece que fueron unos 400 millones. Verifíqueme, por favor. ¿Y cómo está la relación con el Fondo Monetario? La relación de su gobierno con el Fondo Monetario. De mutuo respeto. Si vienen acá como turistas o con buena fe a tratar de ayudar, bienvenido. Si vienen como venían antes, como los nuevos virreyes, por el mismo avión los regresamos. Atamos este tema económico para ir cerrando, como dice Fabricio, a la reconstrucción no solamente de Manabí, que se requirió muchos recursos económicos, pero ahora tenemos en la coyuntura también un fuerte temporal invernal, señor presidente. ¿Va a haber necesidad también de hacer muchas readecuaciones y reconstrucción a propósito de inundaciones que se han generado básicamente en la costa, presidente? Nuevamente una muy buena pregunta. Yo creo que la naturaleza nos está poniendo a prueba. Lo que ha pasado estos 2 últimos años no ha pasado nunca en la historia del país. Un terremoto de casi 8 en la escala Richter. El terremoto de Ambato, que fue menos fuerte, causó más daño, ¿sí? Hace 70 años. 2 años seguidos de desplome de exportaciones, no solo petrolera, banano, pesca, prácticamente todo. Hemos perdido unos $10.000 millones en exportaciones en 2 años. Eso es una brutalidad, eso es más del 10 puntos del PIB. Pero hace 30 años, 86, 87, también cayeron las exportaciones 2 años. Pero nunca ha pasado todo eso junto. Y súmele que no tenemos moneda nacional y el dólar se apreció en vez de depreciarse, mientras Colombia nos depreciaba brutalmente el peso, Perú depreciaba el sol. Y súmele que por estos tratados de protección recíproca de inversiones firmados por gobiernos entreguistas en época neoliberal, toda transnacional nos lleva a estos tribunales donde los árbitros son sus propios abogados y nos hicieron pagar en 6 meses a Occidente de la Chevron $1.100 millones. Eso es más de 1 punto del PIB. Eso nunca se ha visto. Con la tercera parte de eso, hace 10 años el país colapsaba. Nos hicieron colapsar en el 99, con mucho menos y con moneda nacional. Ahora, no solo que la economía no colapsó, como predecían algunos profetas del desastre como Alberto Dají, que acá rato en junio de 2015 colapsa, diciembre de 2015, junio de 2016 y sigue quedando en ridículo. No solo que no ha colapsado, sino que hay claro signo de recuperación, pero indudablemente, o sea, ya están las cifras ahí, ¿no? Tenemos 3 trimestres de crecimiento consecutivo con respecto al trimestre anterior y el último trimestre del 2016 no solo crecemos con respecto al trimestre anterior, sino al mismo trimestre del 2015. Sube el crédito, sube las ventas, sube la recaudación de impuestos.
Es decir, sin lugar a dudas, la economía se está recuperando, está creciendo y sin paquetazos. ¿Y qué montos se van a destinar precisamente en recursos económicos para enfrentar el embate de la naturaleza, presidente? Ya le iba a contestar esa parte de su pregunta. Mire, estamos recibiendo el mismo invierno, el mismo temporal, las mismas lluvias que el norte de Perú. Con todo respeto, fíjese lo que está pasando allá. Nada que ver con los impactos que nosotros hemos tenido, mucho menores, pero 10 veces menores. No es casualidad, es que en todos estos años nos hemos preparado para las vacas flacas, que no es el infantilismo de guardar la plata bajo el colchón, sino invertir. Siempre dije, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Gracias a los multipropósitos, tenemos menos de 10.000 hectáreas afectadas. Pero si no hubieran los multipropósitos, teníamos cerca de 150.000 hectáreas afectadas. Todas afectaciones, pero muy puntuales. Hay 6.000 familias afectadas, cerca de 1.000 damnificadas. Eso significa que no pueden seguir con su vida cotidiana. Cerca de 100 viviendas destruidas y menos de 10.000 hectáreas inundadas. Pero si no eran los multipropósitos, fueran 150.000 y perderíamos centenas de millones de dólares. Entonces, muchas veces en la vida, lo más importante es lo que no sucedió. El país estaría inundado y estaríamos perdiendo centenas de millones de dólares. ¿Por qué no está sucediendo eso como lamentablemente está sucediendo en Perú? Gracias a las inversiones y particularmente a los multipropósitos, pero también reforzamiento de río Zarumilla, en Salitre, etcétera, en el río Vinces, hecho durante todos estos años. Pero habrá necesidad de hacer nuevas inversiones en lo que resta de su gobierno. Siempre va a costar algo. Digo, para enfrentar esa situación. Siempre hay que seguir haciendo inversiones. Faltan muchos ríos para proteger, faltan multipropósitos, pero se ha hecho muchísimo. Presidente Correa, dejemos de lado la parte económica. No sé si tiene algún dato adicional que quiera compartir con los oyentes en esta mañana respecto de la situación económica. Queremos abordar también el tema político porque evidentemente estamos a 8 días, Jorge, amables oyentes, 8 días de la segunda vuelta electoral y... Bueno, hay algunos detalles vinculados a la segunda vuelta a esta campaña. Para empezar, el tema de las encuestas. Llama la atención el hecho, y yo hice un comentario esta mañana incluso en mi programa de radio, llama la atención el hecho de que el sábado posterior a la primera vuelta electoral, la empresa encuestadora Cedatos presenta una cifra que le otorgaba una intención de voto a Guillermo Lasso superior a Lenín Moreno. El viernes de la semana anterior presenta otra cifra mediante la cual le otorga una intención de voto de 50.8 a Lasso por sobre el 49.2% a Moreno y habla de un empate técnico. Pero anoche, y creo que esto es lo que llamó la atención, presenta una nueva encuesta, es decir, 4 días después, en donde, según esta simulación, en la cantidad de votos válidos, lo pone ya a Moreno por encima de Lasso en intención de voto, con una distancia de más o menos 5 puntos, 52.4 sobre 47.6%. ¿Cómo entender el comportamiento de las encuestas? Que ya se lo debatió, que ya se lo discutió, que ya se lo comentó y generó polémica en la primera vuelta, hoy mismo. Y le pregunto a usted, porque usted también ha sido candidato, 2006, 2009, 2013. ¿Hay que creer en las encuestas, señor presidente? ¿Usted cree en las encuestas? Honesta y bien hecha, por supuesto. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo determinamos? Cualquiera menos Cedatos y Márquez, así de simple. Mire, el Cedatos es fraude, o sea, Polibio Córdoba es un tipo que sabe de estadística, es PhD en econometría, eso significa estadística avanzada aplicada a la economía, él sabe, pero depende pues quién es el cliente, entonces qué es lo que saca. Jamás el banquero ha estado por arriba de Lenín. Esa primera encuesta que sacaron, que nos madrugaron, ¿no?, a la semana siguiente, la primera vuelta, ¿no?, fue para engañar al electorado. Las cifras reales ponían por debajo a Lasso, ellos lo saben. Cuando sacan la segunda, de empate técnico, la verdadera encuesta que hicieron la pone por debajo. Entonces, ahí me enviaron un video donde un mismo funcionario de Cedatos, asqueado de cómo manipulan las cifras de las encuestas, denuncia con papeles, con facturas. Primero, ¿quién los contrata? Los contrata una empresa vinculada al Banco Guayaquil, del vicepresidente, me parece un tipo Correa, Iván Correa. No es ni prójimo mío, eso es lo Correa, los chiros, no de los pelucones, ¿no? Un Iván Correa, creo que es vicepresidente del Banco Guayaquil, que tiene una empresa y es la que contrata a Cedatos. En otras palabras, la campaña de Lasso. Denuncia cómo manipulan las cifras, las verdaderas cifras, donde Lenín Moreno está ganando. Entonces parece que ante tanta presión y al verse evidenciado, ya nos sacan el día de ayer o anteayer una encuesta en que ya Lenín Moreno esté 3, 4 puntos por arriba. En realidad está mucho más, está de 12 a 15 puntos por arriba, pero ya tuvieron que cambiar el orden ante la presión y la evidencia de que están manipulando las cifras. ¿Usted cree, señor presidente, solamente con esto, Jorge, para complementar, cree usted, señor presidente, que las empresas encuestadoras deberían transparentar detalles de quienes los contratan cuando se trata de este tipo de trabajos
que a la larga terminan siendo información de interés público, porque las cifras que presentan al país sobre un proceso electoral y sobre una intención de voto es información de interés público. No solo eso, puedes jugar con la fe pública. Pero deberían transparentar esa información. O sea, yo propuse una reforma legal para ser mucho más estricto, que el CNE pueda sancionar a las encuestadoras si no demuestran técnicamente cómo obtuvieron esos datos. No me hicieron caso, no pude. Yo que soy autoritario y dictador, no logré esa reforma. Pero yo creo que hay que ser mucho más estricto, porque es manipular información, es jugar con la fe pública, es hacerle fraude moral a la ciudadanía. No se puede engañar de esa manera. El banquero nunca ha estado por arriba de Lenín. Pero, presidente Correa, da la casualidad que en la primera vuelta del 19 de febrero esta encuestadora en mención C-Datos es la única que se acercó más al margen de error, más o menos 3%, presidente. Eso no es tan cierto. No, ahora me ponen más o menos 3%. ¿Alguna vez dijeron que tenían margen de error más o menos 3%? Es un margen de error grande. En Exipol puede haber. Claro. Tengo que ver la situación técnica, las condiciones técnicas de la encuesta. Pero normalmente el margen de error es menor. Y recuerde que ese dato le daba 31% pues a Lazo y acabó en 28%. Entonces ya pusieron margen de error de 3% para no quedar mal. Pero resulta que está en el extremo del margen de error. ¿Sabe cuál es la probabilidad de eso? Usted dice, presidente... Le insisto, o sea, mire, Polibio Córdoba es un tipo que sabe, el dueño de ese datos, ya que trabaja para Lazo, también trabaja para Teleamazonas, fue presidente del Banco Central con Lucio Gutiérrez, es cercano a Sociedad Patriota. Es un tipo que sabe de estadística. Entonces, para no quedar mal, para poner el colchoncito y no darse el suelazo tan fuerte, nos pone entonces 31%, sabiendo que va a ser 28%, pero está dentro del margen de error del 3%. Usted sabe, pregúntele a cualquier estadístico, la probabilidad de que esté en el extremo del margen de error. Usted dice, señor presidente, que hay que generar sanciones para este tipo de engaños, en definitiva, de parte de las encuestadoras. Se habla ya en el Consejo Nacional Electoral de que efectivamente se debe hacer reformas al Código de la Democracia en este sentido, pero hay que ir por la parte legal, señor presidente, porque la primera vicepresidenta de la legislatura, Rosana Alvarado, habló ayer indicando de que va a ir a la Fiscalía a hacer una denuncia en fraude electoral en contra de C-Datos. ¿Hay que ir por ese lado? O sea, yo creo que puede haber ahí un ilícito, muy claro, se está jugando con la fe pública, es un atentado a la fe pública, no se puede engañar hacia la gente. Eso nunca existió, que el banquero estuviera por arriba de Lenín Moreno, nunca pasó, pregúntele a cualquier encuestador serio. Pero puede fue ser mentira, fue fraude. Solamente esto, Fabricio, puede ser entonces que no solo eso, la distancia está aumentando a favor de Lenín. Pero puede considerarse también, señor presidente, que las encuestadoras fallen y el día 2 de abril, si es que puede ocurrir que el presidente sea Lazo, ¿ustedes aceptarían los resultados definitivos? Por supuesto que hay que aceptar los resultados, pero yo le diría que esa probabilidad es prácticamente inexistente, casi es imposible. O sea, tenemos una distancia de 12 a 15 puntos aumentando, no disminuyendo. O sea, ¿cuál sería la posibilidad de compensar las palizas que está recibiendo Lazo en ciertas provincias? ¿Usted no cree que la Sierra Central en la semana la Sierra Central estamos mejorando muchísimo? O sea, no hay por dónde, no hay por dónde. Resta una semana de campaña, esas encuestas presidente. No toman, pues, el voto externo. El voto externo fácilmente sacamos 60.000, 80.000 votos de diferencia a Lazo. ¿Qué lectura le da el presidente Correa, por ejemplo, al resultado electoral de la primera vuelta? Lenín Moreno gana en toda la costa, pero por ejemplo, y gana en parte de la sierra, pero por ejemplo en las 4 provincias de la Sierra Centro no le fue bien, allí ganó Guillermo Lazo, me refiero a Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Guillermo Lazo gana en 5 de las 6 provincias amazónicas con excepción de Sucumbíos, gana en Loja, gana en Galápagos. ¿Qué lectura le da usted a este comportamiento del electorado si analizamos justamente este fenómeno a nivel de provincias? Que tiene que ganar en algún lado, porque quiere que le ganemos en todos lados. Ya se mal acostumbraron al 2013 cuando de 33 circunscripciones electorales yo gané en 32, pues solo perdí en Napo y no contra Lazo, contra Gutiérrez, que es en Napo. Pero hay una fuerte presencia indígena en estas provincias de la Sierra Centro, presidente. El comportamiento de la Sierra Central siempre ha sido muy particular y nos ha costado descifrarlo. Y asumimos la responsabilidad, respetamos mucho la voluntad de los hermanos de la Sierra Central y parte de la Amazonía, ¿no? Pastaza siempre ha sido muy influenciada por esa Sierra Central. Pero recuerde que yo perdía también, ganaba, en el 2006 ahí ganó Lucio Gutiérrez. En el 2009 no nos fue bien en la Sierra Central, solo en el 2013 logré revertir esos resultados. Entonces siempre la Sierra Central ha votado no necesariamente con nuestra tendencia. Hay muchas explicaciones, ¿no? Pero hipótesis, ninguna verificada.
por ejemplo, que los evangélicos apoyaron a la derecha, hay una importante presencia en evangélica. Chimborazo, por ejemplo. Por ejemplo, que ahí hay muchísima presencia de militares retirados, pero la vieja guardia, de esos que les gustaba la dictadura, etcétera, y hacen trabajo militar contra el gobierno nacional. Muchísimos medios de comunicación contrarios al gobierno, muchísimos medios comunitarios que a las 5 de la mañana solo reparten mentiras, incluso en quichua, para los indígenas. Entonces, hay muchas explicaciones, pero principalmente nuestra responsabilidad. Tenemos que esforzarnos como gobierno y como proyecto político para convencer a nuestros conciudadanos de la Sierra Central. A propósito de este proceso electoral que ya se acerca a la fecha 2 de abril, se ha puesto en duda también la cadena de custodia que está a cargo de Fuerzas Armadas. La salida del general Luis Castro ha generado más rechazo en sectores de la oposición, muy en particular. ¿Usted cree, señor presidente, que hay precisamente un fraude en marcha en función de esa cadena de custodia? Fraude. Primero, no existe el término cadena de custodia, pues es un término penal. Se le ocurrió al general Castro y lo repite la prensa. Dígame dónde está en el Código de la Democracia la cadena de custodia. Los militares tienen que guardar la seguridad y el orden, están bajo el mando del Consejo Nacional Electoral en periodo de elección. Pero resulta que hay militares que creen que son los árbitros de la democracia. Los árbitros del bien y el mal están perdidos. O sea, no es su función constitucional. Pero hablemos del supuesto fraude. Ese fue nuevamente el colchón que ya preparaba la derecha para el suelazo que se iba a dar, porque sabía que iban a perder, y con bastante margen. Pero empecemos por el principio. No dijeron que iban a votar los muertos. Como había en el padrón muertos, dijeron que iban a votar los muertos. Son dos cosas distintas. Usted puede tener una persona fallecida en el padrón, porque si alguien fallece y no presentan la partida de función en el registro civil, ¿cómo lo ponen como fallecido? Y va a estar en el padrón. Pero una cosa es el padrón, otra cosa es el votante. Que me digan que fallecido ha votado. Todavía estoy esperando, lo he repetido en varias entrevistas. Si algún radioescucha conoce, que llame a esta radio, por favor. La derecha, que nos diga, porque eso es lo que sostuvieron, que los muertos votaban. No, puede haber fallecido un padrón. De hecho, el padrón se cerró el 4 de octubre. En el país fallecen 6.000 personas por mes. Es decir, a febrero teníamos 30.000 fallecidos más. Otra cosa es que voten. Una cosa es empadronado, otra cosa es votante. Que me digan que muerto fue votante. Estamos esperando. Luego, cuando pierden, el 19 de febrero, sale un irresponsable como este señor Andrés Páez. Aquí están las pruebas del fraude. Aquí están las actas adulteradas. Se hace un close-up y son las cartillas de capacitación, pues, del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha dicho la prensa corrupta de eso? ¿Qué ha dicho la prensa mercantil? Esta prensa cómplice de esta derecha. No dice nada. Eso es gravísimo. Eso en otro país, pues ese tipo estaría sepultado por mentiroso. Ahora ya sale un alto oficial diciendo que se rompió la cadena de custodia, que eso es cadena de custodia. Y yo me reuní, porque soy amigo del general Castro, ¿no? Me reuní, a ver, ¿qué pasa? No, es que cuando estuvieron preparando los kits por parte de esta empresa que lo está haciendo de nuevo, no hubo presencia militar. No fueron los conscriptos, eso me dijo. Antes lo hacían los conscriptos, eso es falso. Desde el 2002, de 2003 lo hace esta empresa, con vigilancia de observadores internacionales, con el Consejo Nacional Electoral, con cámaras. Pero como no le habían hecho los conscriptos, se había roto la cadena de custodia. ¿Qué es eso, por favor? Pero además es contradictorio, porque si insinúan que el fraude se hizo preparando los paquetes electorales, ya al llevarlos al día de la votación, ya el fraude estaba hecho. Entonces, ¿para qué se demoraron tanto? No decían que era en la demora que se estaba realizando el fraude y ahora dicen que ya el fraude estaba hecho. Pónganse de acuerdo aunque sea para mentir, pues. El nuevo comandante general del Ejército, pregunta directa, señor presidente, con todo respeto, ¿es cercano a usted, como han dicho algunos? El general Edison Narváez. Bueno, yo al general Narváez lo conozco hace como 20 años. Hay que poner gente lejana. A eso me refiero. A ver, pero es que esa es otra moda, ¿no? Que es cercano al fiscal es cercano. O sea, hay que poner un enemigo de fiscales, un concurso. O sea, tiene que ser requisito para ganar el concurso odiar al presidente. Son infantilismo, es la frustración de esta gente que ya no tiene el poder. Ahora lo tiene el pueblo ecuatoriano. Antes ellos manejaban a diestra y siniestra lo que le daba la gana. Ahora son concursos de merecimiento. ¿Y no las pero como no ganan los odiadores... ¿No las independiente del Ejecutivo, presidente, o dependiente del Ejecutivo? O sea, para ser independiente del Ejecutivo tiene que ser enemigo del presidente de la República. Por favor, maduremos un poquito democráticamente. Usted sí sabe que en Estados Unidos el fiscal lo nombra directamente el presidente. Así es. Y, por ejemplo, el presidente John F. Kennedy nombró a su hermano. ¿A alguien se le va a ocurrir que no va a ser objetivo, que no va a cumplir la ley? Pero con nuestros complejos tercermundistas, los complejos tercermundistas de ciertos sectores, aquí, si no eres enemigo del presidente, no tienes independencia, por el amor de Dios. Presidente, esta última inquietud nos lleva a ir un poco más al plano político respecto de la conformación de la próxima Asamblea Nacional. Si bien es cierto, Alianza País va a tener una mayoría nuevamente absoluta, pero no calificada, las fuerzas políticas de oposición se van acomodando en función de, si cabe el término, torpedear los proyectos del movimiento Alianza País. En esa medida, también
también se anuncia una posible consulta popular, obviamente de llegar al poder el señor Guillermo Lasso y hasta una asamblea constituyente. ¿Cuál es su lectura, presidente? Primero que no va a ganar. Pero es prácticamente imposible. O sea, créame, yo soy objetivo en estas cosas y sé hacer encuestas. Entonces, tenemos encuestas verdaderas, de 6.000, 10.000 casos tenemos una encuesta. Pero, o sea, cada vez sube más la diferencia. Hay una que ni siquiera se ha publicado porque nos da 17 puntos en votos totales. La que menos nos da es 10 puntos en votos totales. Pero hablemos del evento no consentido. Pero no me interrumpa. No, espérame, Fabricio, porque me está interrumpiendo acá. Entonces, déjame acabar la idea. Entonces, unos 12 puntos en votos válidos. Primero, no va a ocurrir. Segundo, en el evento no consentido de que ocurriera. Es lo último que van a hacer. Van a consulta popular y les ganamos. Van a asamblea constituyente, me presento el candidato, les ganamos y ratificamos la Constitución del 2008, anticipamos elecciones y puede ser que me les presente el candidato y en 2 años está corriendo de nuevo presidente. Ustedes tienen terror de esas cosas, no lo van a hacer nunca. Fabricio. Bueno, sí, yo le hablaba del evento no consentido del señor presidente de la República por estos anuncios de Lasso. Primero la consulta popular. Además, la consulta tiene que pasar por el tamiz de la Corte Constitucional. Le pregunto, ¿también el tema de la Asamblea Constituyente tendría que pasar por el tamiz de la Corte Constitucional? Me parece que sí, según el último tramo de la Constitución. O sea, para definir si la reforma que están proponiendo se puede hacer vía Asamblea Constituyente. Sí, me parece que hay el filtro en la Corte Constitucional. Ahora, lo que decía Jorge es, no va a tener mayoría calificada, es decir, 2/3 como tiene la actual legislatura, que incluso aquella mayoría posibilitó la aprobación de las enmiendas constitucionales en diciembre del año 2015, pero sí va a tener mayoría absoluta para reformar, para derogar o para crear nuevas leyes. ¿Qué le hace falta a este país con urgencia, señor presidente, y que tal vez la actual Asamblea no va a alcanzar o usted no va a alcanzar a proponer, tomando en cuenta los 2 meses y un poquito más que le queda de gobierno? Ya por si acaso, la Constitución dice que la Corte Constitucional, artículo 443, calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso para reformas a la Constitución, enmiendas a la Constitución. Si es la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía, ¿no? La iniciativa de reforma constitucional será tramitada en asamblea, ¿no? Esa fue la vía que usted utilizó, mejor dicho, sí, que la asamblea utilizó para las enmiendas. Pero lo tuvo que calificar la Corte Constitucional. Para la asamblea constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidenta de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y de los representantes, de las representantes y los representantes. Esto es un error idiomático. La Academia de la Lengua dice que solo se tiene que utilizar en plural el masculino. Los representantes y las reglas del proceso electoral. No, o sea, directamente con consulta popular sí se puede llamar asamblea constituyente sin pasar a la por la Corte Constitucional, si estoy leyendo e interpretando bien estos artículos. Correcto. Ahí hablamos del evento no consentido. Lo otro le decía, la mayoría que van a tener es absoluta. Eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la propia Constitución. La mayoría absoluta en la Asamblea es 69, tenemos 74. Tienen 74, exactamente. ¿Cuáles son los retos de la próxima legislatura con esa mayoría que, remarco lo que dijo Jorge, no será calificada, es decir, no llegarán a los 2/3, pero sí es una mayoría que supera el mínimo de 69, van a tener 74 para aprobar, reformar o derogar leyes? ¿Cuáles son los retos desde su óptica, usted ya fuera del poder, de la nueva legislatura y el nuevo gobierno? Seguir gobernando en función del bien común, no en función de guardar el bolsillo de una oligarquía que ni siquiera pagar impuestos. Muchas cosas, por ejemplo el Código de Salud, ¿no? Está pendiente y probablemente empiece a discutirse y tendrá que ser resuelto por la próxima asamblea. O sea, esto es un proceso dinámico, las sociedades son como organismos vivos, van evolucionando, hay que cambiar, adaptar las reglas. Para empezar, la nueva Constitución del 2008, ya prácticamente todas las leyes que ordenaban la Constitución del 2008, ley de comunicaciones, la ley de cultura, etcétera, están procesadas o están ya aprobadas o están en proceso. Pero hay muchas otras leyes que hay que ir modificando en función de la evolución de la sociedad. Por ejemplo, un nuevo Código Orgánico de Salud. Presidente, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, en estos últimos días ha sido enfático ya en
precisar algunas reformas a leyes como la Ley Orgánica de Educación Superior en el tema que tiene que ver con la admisión de los estudiantes al sistema universitario y la misma Ley de Comunicación, cuando en principio eso un poco era impensable para la oposición política. Esto como que sorprende a muchos sectores, estos cambios o estas reformas que se pretenden hacer en el próximo gobierno. Bueno, no he escuchado de reformas a la LOES. ¿Cuál es la reforma que está proponiendo? Porque el sistema de admisión basta cambiar un reglamento, ¿no? De hecho, se lo está cambiando, ya se lo cambió. Básicamente, claro. Pero no hay reforma legal. Y en la Ley de Comunicación lo propio reformar algunos artículos. Es fácil ver los toros de lejos, pero recuerde lo que nosotros encontramos como país. Encontramos más de 70 universidades. Muchas de ellas, llamarlas universidades era un insulto a la academia. Era un garaje, literalmente hablando, con bancas para niños, porque de mañana eran escuela y de tarde eran universidad. Vendían los títulos, acuérdense Cooperativa de Colombia, acuérdense todas esas universidades, y muchas de las públicas tomadas por el MPD, supuestamente libre ingreso. Nunca ha habido libre ingreso, era si le daba la gana al decano del MPD dejar entrar a un estudiante o no, y algunas veces se pedían coimas, hasta favores sexuales para dejar entrar a los estudiantes. No nos olvidemos el país que recibimos. Tenemos que ser muy duros. Cerramos 14 universidades después de haber implementado la evaluación por medio de la LOES, precisamente, ¿no? Tuvimos que centralizar el sistema de admisión para que no haya estas barbaridades, que no es que había libre ingreso, eso nunca existió. Había caótico ingreso. Había filas de las 2 de la mañana, compra de tickets al guardián, pago en universidades públicas. ¿Qué libre ingreso me hablaban? Si se pagaba en universidad pública, el que podía pagar entraba. Había sorteo de cupos, era un caos total. Entonces tuvimos que ser muy rigurosos. Después de haber estabilizado el sistema, después de tener el sistema que más avanza en América Latina, dicho por la UNESCO, ahora sí flexibilizamos. Se toma un examen, pero ya los chicos pueden directamente aplicar a las universidades. Antes aplicaban a las universidades a través de Cenecit, a 5 opciones. Ahora pueden aplicar 50 universidades directamente si ellos quieren, y la universidad le responde, tomando en cuenta en un 70% para universidades tipo A el examen, el ENES y el ser bachiller que se han unificado, y un 30% a discreción de la universidad, que el currículum del chico, que su trayectoria de líder estudiantil, que si el ensayo, que sus actividades deportivas, pero ya no es arbitrario totalmente, ya no es que es el 100% si me da la gana a mí de admitir a alguien o no, es un 30%. Entonces ya se ha flexibilizado ese sistema, eso es cambio reglamentario nada más. En ley de comunicación, nosotros creemos que se puede perfeccionar la ley. Por ejemplo, la Supercon puede poner multas, pero no tiene capacidad coactiva. Creemos que es una reforma que hay que hacer. Y por ejemplo, en el tema de la Supercon, yo conversé con el superintendente de información hace unos 2 meses más o menos, ellos tienen un proyecto listo. Decía, por ejemplo, hay casos en los cuales el régimen de sanciones debería incorporar esto que se denomina la proporcionalidad, porque evidentemente hay una sola sanción para todo el mundo. Esa tal vez podría ser otra reforma que se podría incorporar. Sí, pero no creo a la ley que de es comunicación. así. Sí se pone, hay gradación en la No existe. ¿Cuál es la 10 salarios básicos unificados, independientemente del medio. Bueno, o sea, sin importar el medio. O sea, la radio no chiquita seguro, como el medio. Totalmente yo creo que para una una radio pequeñita eso es tremendamente injusto. Pero para una radio grandota, el Universo, Canal de Televisión, también sigue siendo injusto porque ellos deberían pagar mucho más. Pero miren, no nos engañemos. Lo que los grandes medios quieren es ninguna clase de regulación. Recuerden que la ley de comunicación es una transitoria constitucional. Está en la Constitución como transitoria. Esa Constitución fue aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. Pero como bloqueaban, no tenemos mayoría en la Asamblea, y bloqueaban los medios de comunicación la ley que era mandato constitucional aprobado en las urnas, lo propuse nuevamente en consulta popular en el 2011. Nuevamente el pueblo ecuatoriano la aprobó. Siguieron, y lo ordenó, siguieron bloqueando hasta que logramos mayoría absoluta en el 2013 y pudimos aprobar la ley. Antes sí existía ley de la dictadura que podía cerrar canales de televisión. Había un consejo con mayoría del gobierno, pero no regulaba a los medios impresos. Pero existía una ley, ¿no? ¿Ya? Para los medios audiovisuales. Que no, que cómo es posible un consejo con mayoría de gobierno, cómo es posible cerrar medios de comunicación. Solo debe haber multa, solo debe haber sanción pecuniaria. Perfecto, la nueva ley tiene sanción pecuniaria, ahora porque hay multa. Lo que no quieren al final del día es ninguna regulación. Y eso es totalmente antidemocrático. Todo poder debe ser regulado por la sociedad y esa regulación a través de la sociedad se llama ley. Presidente Correa, si bien es cierto ustedes tienen una mayoría absoluta en la próxima Asamblea Nacional, también hay que precisar que no todos los asambleístas electos son de Alianza País, decir puros de alguna forma, son también aliados y allí es cuando la estrategia de la oposición apuntaría a romper ese bloque que aparentemente se presenta sólido, presidente. O sea, usted está hablando del hombre del maletín entonces.
Eso ya se está rumorando, presidente. Vea, estos son cuentos, sangran por la herida, pues, por la victoria contundente que hemos dado. La verdad es que la inmensa mayoría son de Alianza País. Tuvimos alianzas locales, pero con un Montgomery Sánchez, por ejemplo, en el OR. Montgomery, pues, es más orgánico y leal que cualquiera de nosotros. O sea, es gente probada que ha estado con nosotros desde el inicio, en la lucha, pero tienen que sembrar alguna duda a los perdedores para ver, pues, si mitigan un poco la derrota contundente que sufrieron. Pero, presidente, recuerde que en esta asamblea que está terminando también se alejaron del partido personas como Fernando Bustamante, por ejemplo, Osvaldo Larriva. Usted debe tener objetividad. O sea, cuando tiene 100 asambleístas, lo único que le toca es de crecer un poquito, pues ya no puede crecer. ¿Y cuántos se fueron? ¿2? ¿3? Ya hablemos de los 97 que se quedaron. No hay proporción, no hay por dónde empezar. Entonces, por favor, o sea, no... Con todo cariño, no practiquemos ese periodismo de tratar de torturar los datos para decir que las cosas están mal, porque por el contrario, las cosas han estado muy bien. Empezamos con 100 asambleístas y hemos terminado con 97. ¿Cuándo se ha visto aquello en historia nacional? ¿Usted termina satisfecho con el trabajo de la actual legislatura, señor presidente? O sea, siempre hay insatisfacciones, ¿no? Pero en general ¿Qué puedo es decir insatisfacción? que siempre hay un poquito de novelería por ahí, me cambian las cosas, no pasan otras. Por ejemplo, en esta barbaridad de la prisión por apremio, ¿no? Por pensión de alimentos. O sea, automáticamente, de acuerdo a la ley, lo cual es totalmente equivocado, usted no paga 2 meses la pensión alimenticia de sus hijos y se va preso. ¿Qué solucionan con eso? El niño continuará sin pensión alimenticia. Si usted no podía pagar por falta de empleo, se irá sin empleo. Y el Estado tiene que mantener un preso más. Todos perdemos. Esto es un absurdo. Hay que ver si hay mala fe, si hay dolo. Si por pillo ese tipo, teniendo trabajo, teniendo plata, no paga la pensión alimenticia. Entonces ya hay una demanda de inconstitucionalidad. La Asamblea, y tenemos que participar, Ejecutivo, Asamblea, etcétera, para apoyar o rechazar esa propuesta. La Asamblea la rechazó, ¿no? Porque hay supuestas feministas que creen que mandar preso a todo varón, y hay mujeres presas también, dicho sea de paso, ya es la solución a todas las cosas. Debemos cambiar un poco esa mentalidad. Por supuesto que en ningún proyecto político podemos coincidir en todo, ni yo coincido en todo, es diferente lo que pienso de tarde que lo que pensé de mañana, ¿no? Entonces es discutir, etcétera. Pero en general hemos tenido un bloque de compañeros absolutamente orgánicos, sumamente leales, sumamente patriotas, sumamente consistentes ideológicamente. Una inconformidad quizá total con el bloque legislativo de país fue la ley de economía popular y solidaria que la vetó totalmente, presidente. Precisamente, ¿no? Porque metió mano todo el mundo, por querer contentar a todo el mundo. Habían cosas muy graves, por si acaso. Yo la veto por pedido de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Por ejemplo, el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso. Me pidieron vetarla porque era perjudicial para ellos. Por contentar a uno, hacían daño a otros, ¿no? Amigos y amigas oyentes, estamos con la entrevista con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, que está transmitida por la cadena Radial América en Pichincha a través de 104.5 FM, en Guayas 93.3 FM, Carchi 89.7 FM, Imbabura 89.1 FM, Radio Única Deportiva 94.5 FM, Radio La Poderosa 92.9 FM, América TV en nuestro canal de televisión, Radio Majestad 89.7 FM y una infinidad de radios a nivel nacional que retransmiten esta entrevista, Fabricio. Déjeme citar también a Teleciudadana, pues, y a Radio Ciudadana, que están retransmitiendo este diálogo con el señor presidente de la República. Algunos temas de coyuntura. ¿Cuál es el futuro de TAME, señor presidente? Bueno, TAME es una empresa que tiene pérdidas. Es verdad que hace lo que las otras aerolíneas comerciales no hacen. Por ejemplo, cubre rutas. Un ejemplo, Quito-Loja, no es rentable. Si no está TAME, no está nadie. ¿Qué? Viajamos a Aguilada, Loja. Entonces siempre va a tener pérdidas por esas rutas sociales, pero tendrán pérdidas más allá de esas rutas. Entonces estamos haciendo ajustes, estamos buscando un socio privado que sepa del negocio de aviación. Ese es uno de los problemas que teníamos. Antes, mire, ahora supuestamente hay estatismo. Antes TAME se la regulaba desde el Estado totalmente, estamos en manos de la Fuerza Aérea. Había un duopolio, TAME y Aerogal. Cuando abrimos a competir el mercado, entra LAN, etcétera, ahí empiezan los problemas de TAME. Pero es correcto, pues, no podemos el Estado guardar un duopolio, solo 2 empresas participando, y TAME tiene que competir. Y al ponerse a competir, nos damos cuenta de muchas falencias, que hay exceso de personal, que
ineficiencia en cuanto a costos, diversidad de aviones, malos contratos, etcétera. Entonces se está depurando, arreglando todo eso, y la mejor manera, creemos, es hacer una alianza público-privada. Ahí, por ejemplo, señor presidente, la idea sería, dentro de esa alianza público-privada, que el sector privado, el socio privado, tenga mayoría del paquete accionario, o el Estado tendría la mayoría. Yo no tengo problema si tiene mayoría. Lo importante es que administre el sector privado, que sabe más del negocio, ¿no? Y que tiene más flexibilidad para tomar decisiones. Pero siempre alianza público-privada, no una venta total de la aerolínea. Eso está descartado. Si alguien está interesado en venta total, yo no tengo problema. Si es que alguien plantea comprar totalmente TAME, no hay problema. Sí, yo no tengo problema. O sea, mire, hay que saber hasta dónde va el Estado. Nosotros recibimos a TAME como empresa pública y era de la Fuerza Aérea, ¿no? Ya está en manos civiles. Y cuidado, no es que ahora está mal, siempre ha estado mal, sino que antes ni siquiera tenía balances, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el 2008, frente a los problemas de TAME, tuve una reunión cuando todavía la manejaba Fuerza Aérea, y la gran recomendación 2007-2008 del gerente de ese entonces fue prohibir la entrada de LAN, sacar a LAN del mercado. Es una barbaridad. La TAME tiene que competir. Y en esa clase de coyuntura, o sea, es mejor que lo maneje el sector privado. Yo creo que hay sectores estratégicos que tienen que ser manejados por el Estado. Eso no significa privatización, presidente. Pero de una empresa que es comercial, pues. ¿Sí me explico? O sea, otra cosa es privatizar los sectores estratégicos, privatizar nuestro petróleo, nuestra minería, recursos naturales, que nadie los ha producido, que están ahí. Otra cosa es una empresa de aviación comercial que tiene que competir con otra en el mercado. O sea, no son cosas sustanciales para el Estado. ¿Qué pasó el socialismo del siglo XXI no es estatista, busca el bien común. ¿Qué pasó con el tema de Sopladora, señor presidente? Que usted también hizo un anuncio respecto de la posibilidad de una participación privada en el manejo de Sopladora. Hay varios interesados. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la idea para Sopladora? Una concesión. Porque mire, para nosotros la verdadera concesión es que el sector privado haga la vía, haga la hidroeléctrica y luego la administre con regulación. Lamentablemente, a las circunstancias, ¿no? Que tuvimos problemas muy serios y nosotros hemos invertido mucho, con mucho dolor, porque nos cuesta, ¿no? Buscamos concesionar una hidroeléctrica grande, en este caso Soplador. Hay muchos interesados y continuamos en la negociación. Presidente, permítame tocar el punto de la corrupción que ha vinculado a algunos exfuncionarios suyos, ahora prófugos de la justicia ecuatoriana. El candidato presidencial Guillermo Lasso precisamente ayer anunciaba el nombres de aquellos funcionarios que están vinculados. Finalmente dejó para 30 días después, si es que gana la presidencia de la República. ¿Cómo va la investigación en esta línea del gobierno, habida cuenta de que también habrían otros involucrados del mismo gobierno nacional, presidente? Vea, Jorge, debemos ser precisos en las cosas, ¿no? ¿Por qué asume que está involucrado el gobierno nacional y no el municipio de Quito, que tiene el contrato más grande con Odebrecht? Sí ve todas las distorsiones y cómo nos logran encasillar nuestras ideas, ¿no? Por si acaso, dicen que nadie está preso por el caso de Odebrecht. Y este señor Terán, este señor San Miguel, al cual no se le aplicaron medidas de prisión porque estábamos en etapa electoral y ya candidato, pero tiene movimientos muy extraños en su cuenta, ha sido asesor del alcalde de Quito, viajó junto a él, reconocieron a Brasil, pero no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no está involucrado todavía un funcionario del gobierno. Eso es pura politiquería, no es lucha anticorrupción. Entonces, por favor, seamos objetivos y superemos ese bombardeo mediático para hacer de casos anticorrupción politiquería. Por ejemplo, involucrados en mi gobierno, funcionarios, ¿quiénes son? Los que están prófugos: Carlos Pareja Yanusele, Pedro Delgado. ¿Qué horas son las cachiporreras? Pues las cheerleaders de la candidatura de la derecha. ¿Qué le quiere decir eso? Que los corruptos están con la derecha porque saben que con nosotros no habrá impunidad. Pero no dice que el jefe de la mafia de Petroecuador es Carlos Pareja Cordero, social cristiano, fugado, creemos en Perú. Eso ni se menciona. Cuando es la cabeza de la mafia. Y tenemos indicios que también está involucrado en la red Odebrecht. Indicios muy concretos, que en su momento lo conocerá el país. Entonces, manipulan las cosas. El resto involucrados, por si acaso, han sido funcionarios de carrera de Petroecuador. No es que los pusimos en nuestro gobierno. Entonces, no dejemos manipularnos por los de siempre, no banalicemos algo tan serio como la lucha anticorrupción. Y el pobre Lasso desesperado, ni siquiera está bien asesorado. Que en los 30 primeros días de mi gobierno, 24 de mayo, usted acaba de decir, ¿por qué el gobierno no avanza en las investigaciones de Odebrecht? Constitucionalmente eso le corresponde a Fiscalía. Pero para que vea las imprecisiones que tenemos y cómo le hacemos el juego a la derecha para politizar esto. Pero Lasso dice, en un mes máximo, después del 24 de mayo, si me posesione presidente, revelaré la lista de Odebrecht. Pobrecito, está perdido. Porque el convenio de confidencialidad con Brasil
Vence el 2 de junio. O sea, el 2 de junio ya sabemos todas las listas de todos los países. Y el pobre hombre está hablando del 24 de junio, un mes después de posesionado. Está perdido en el tiempo y en el espacio. La verdad es que se sigue avanzando en la investigación de Odebrecht. La responsable es la Fiscalía, pero nadie tiene esa lista. Este Lazo dice que Colombia y Perú, ¿dónde está? ¿Usted la ha visto? Brasil la tiene y dice que tiene un convenio de confidencialidad hasta el 2 de junio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos probablemente la tiene. Ha dicho claramente que no la va a revelar hasta acabar las investigaciones. O sea, ¿de dónde sacamos la lista para darle gusto a la derecha desesperada porque va a perder el próximo 2 de abril? Pero lo que se cita también es que en Colombia y en Perú sí ha habido señalamientos. No se ha presentado la lista ciertamente. Y aquí también. Pero ha habido pero señalamientos. Como no son del gobierno, sino del municipio, dicen que no existe nada. O acá no hay presos. Por movimientos rarísimos en sus cuentas, por viajes con él y que coinciden con viajes del alcalde a Brasil para negociar el metro, etc. Pero como no son los políticamente correctos, dicen que no hay nada. Y por si acaso en Colombia no es por la lista de Odebrecht, es por un viceministro que presidente. Detectaron depósito en sus cuentas, lo capturaron y empezó a develar a todo el mundo. ¿Y lo de Perú? ¿Ah? Lo de Perú. Lo de Perú es algo similar. ¿Usted conoce la lista de Perú? No, Dígame no. eso. Pero eso he mencionado a la versión pero dicen, mala. y de tanto repetir, ya es una verdad histórica, que Colombia y Perú tienen la lista. ¿Ustedes han visto la lista? No la tienen, al menos Colombia no la tiene, eso me lo dijo Santos. Perú no sé, pero ¿dónde está? Pero además, ¿dónde está la lista de México? ¿Dónde está la lista de Argentina? ¿Dónde está la lista de Guatemala? ¿Dónde está la lista de República Dominicana? ¿Dónde está la lista de Panamá? ¿Dónde está la lista de Mozambique? ¿Dónde está la lista de Angola? Todos esos países están involucrados en el caso de Odebrecht, pero solo es Ecuador que está ocultando la lista. Ya basta. No insulten nuestra inteligencia. Presidente, usted en el Enlace Ciudadano del sábado presentó una serie de condiciones, y sí quisiera que ampliemos un poquito el concepto sobre eso, con todo respeto, presidente. Una serie de condiciones que no sé si planteó el Departamento de Justicia o Brasil para Odebrecht. que... Odebrecht. Explíquenos un poco esas condiciones. Odebrecht negocia acuerdos con los diferentes países. Tiene uno negociado con Perú, tiene uno negociado con Colombia. Probablemente, en base a ese acuerdo, le entregó la lista, pero la lista no es pública. Están investigando qué es lo correcto. Porque no es que me dice, Fabricio Vela está involucrado en Odebrecht y ya Fabricio Vela se va preso. Tengo que verificar si tiene depósito en su cuenta, con qué contrato está relacionado. O sea, no es que un corrupto me dice, tal persona está en la lista y ya esa persona es culpable. Entonces, si tiene la lista Colombia y Perú, sus fiscales, o lo que corresponda allá, porque varía la misión de cada institución, se llaman de igual forma, pero tienen diferentes competencias los fiscales, ¿no? Si lo están investigando sus fiscales, la mantienen en confidencialidad hasta acabar las investigaciones, lo cual es lo correcto, porque estas cosas no pueden ser propaganda política, nada, son hechos de corrupción muy serios que tienen que ser tratados en estricto apego a la ley y a la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, con Brasil, también tiene un acuerdo de Odebrecht. Revise ese acuerdo. Ese acuerdo es imposible en Ecuador, con todo respeto a Brasil. Claudicó el Estado brasileño, le cedió todo a Odebrecht, porque el problema es muy grave, ¿no? Están involucrados centenas de personas y existe corrupción por todos lados. Entonces claudicó el Estado brasileño, todo lo que le otorga Odebrecht, que así sea posible, ¿no? Sería inadmisible otorgarle en Ecuador, pero además en Ecuador es imposible, porque hay prohibiciones constitucionales y legales. Por ejemplo, garantizar que no va a tener ningún proceso penal. Eso es imposible. Eso no se puede comprometer el presidente de la República, el fiscal, nadie. Y eso es lo que pide Odebrecht. Y el fiscal precisamente, señor presidente, así como el Contralor General del Estado, ¿están agilitando el proceso para que se entregue esta lista, presidente? Está en este momento en Estados Unidos negociando con Odebrecht. Pero le insisto, no es tan fácil. La empresa pide imposibles, ¿ya? Que ya tal vez consiguió en Brasil. Pero el Estado brasileño claudicó frente a Odebrecht, ¿no? Y aquí, así fuera posible hacerlo, sería inadmisible. Créame que sería repugnante para toda la ciudadanía, pero además imposible por restricciones constitucionales y legales. Pero imagínense, o sea, la derecha, Lazo quiere posicionar, entonces que por eso estamos demorando y ocultando la lista, y que yo tengo la lista. O sea, ¿yo qué voy a tener esa lista? ¿No? Y le aseguro que esa lista hay gente como Lazo, pues, con plata en paraísos fiscales, etc. Pero en Argentina también dio coimas, pues. Odebrecht. ¿Dónde está la lista argentina? Él es muy amigo del gobierno argentino. ¿Dónde está pues la lista en Argentina? Y él no dice nada. Es porque no es tan fácil, señores. Se está en negociaciones, se está en investigación. Incluso cuando dé la lista de Odebrecht, no es que da la lista 30 nombres. Aquí están los 30 culpables, hay que investigar. Es una empresa corrupta que está dando nombres. Hay que verificar.
La palabra de los prófugos de la justicia ecuatoriana, que son Pedro Delgado, así como el señor Capaya, como se lo conoce. Y Roberto Isaías también. Y Roberto Isaías y otros también. Los pelucones son prófugos de la justicia. Están, señor presidente, en redes sociales, a través de videos, obviamente, indicando ahora que se entregaron dineros al fiscal general del Estado y al contralor general del Estado para tapar la corrupción. ¿Pierde total credibilidad la palabra de estas personas, presidente? Pero por supuesto, no tiene ninguna credibilidad. Mire, tiene tanta credibilidad que yo ni siquiera he visto esos videos. No tiene ningún impacto, ya nadie les cree nada. A propósito de las redes sociales, esto me lleva a preguntarle si a su criterio hay que regular las redes sociales, porque se dice de todo en las redes sociales. Yo sí creo y sé que esto va a ser tergiversado, pero ya lo dijo Angela Merkel, ya lo dijo Alemania, ¿no? Están proponiendo una ley extremadamente dura, con multas muy fuertes, para aquellos que repitan, amplifiquen mentiras en las redes sociales. Porque, por favor, las redes sociales pueden ser la máxima expresión de la libertad de expresión, perdóneme la redundancia, pero también la máxima trinchera de los cobardes, para que desde el anonimato, ¿no?, difundir cualquier mentira, cualquier barbaridad que atente contra el prestigio de las personas. Y el prestigio de las personas es un derecho humano, reconocido, por ejemplo, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo sí creo que hay que sancionar cualquier medio de comunicación que repita una mentira, y también las redes sociales, aquellos que difundan, amplifiquen mentiras. Sé que tenemos que hacer un corte brevemente, señor presidente, para cerrar ya el tema de Odebrecht. ¿El municipio de Quito debería terminar unilateralmente o renegociar ese contrato para la construcción del metro para Quito, tomando en cuenta que ya está prohibido? Es un Mire, consorcio? dice que no se ha hecho nada. Allanaron las oficinas de Odebrecht. Se prohibió desde lo judicial pagos Odebrecht. Entonces hay pagos pendientes. Y obviamente pues ya hay que cerrar. El único contrato que existía de Odebrecht, ¿no?, no era con el gobierno. ¿Entiende eso la ciudadanía? No era con el gobierno, ¿no? Era con el municipio de Quito. Esto es lo que no se dice, es el metro de Quito. No solo eso, con una empresa española que también ha contratado en Colombia y tiene serios problemas. Creo que contrató Dragados de Río, no recuerdo, ¿no? Y también hay serias anomalías en la contratación. Por eso los fiscales de Colombia y Ecuador se están reuniendo para actuar juntos, porque es el mismo consorcio que actuó también en Colombia. Pero eso no se dice. Entonces, si Odebrecht tenía comprado al gobierno ecuatoriano, que es lo que quiere insinuar, ¿cómo es que no tiene ningún contrato con nosotros? Y tiene contrato con el Metro de Quito. Presidente, permítame hacer una ligera pausa para ya después del corte entrar en conclusiones. Buenos días, América. Inicio de espacio publicitario. Escuchemos lo que dicen Carlos Pérez Guartambel y Lourdes Tibán sobre el banquero Lazo. Con Guillermo Lazo, que es el responsable del feriado bancario. Solo 9.000 millones de dólares nos robaron los banqueros. El banquero defiende a los banqueros, es lógico. Yo no soy vicepresidenciable para nadie. Y peor para un banquero. Y peor para alguien que le jodió al país con el feriado bancario. ¿Y quién es más ladrón? ¿El que roba un banco o el que funda un banco? El cambio de Lazo es la banca otra vez al poder. Conoce más en www.esteeslazo.com. Juventudes Alianza País. Publicidad electoral. CNE, elecciones 2017, segunda vuelta. No espere más. Matricúlate ya. Sé un profesional del volante. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha te invita a los cursos para obtener el título de conductor profesional para la licencia tipo C y tipo D. Requisitos: primer año de bachillerato. Escoja su horario: matutino, nocturno y fines de semana. Lo esperamos en la Inglaterra, N30-197 y Vancouver. Contactos al 2500-075. 2500-075. Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Más de un siglo formando conductores del tercer milenio. Querido ecuatoriano, te habla Lenín Moreno. El futuro de nuestra patria otra vez está en vuestras manos y claro, es momento de reflexionar sobre el país que queremos. Vamos a eliminar la desnutrición infantil, acabar con la violencia de género, desterrar totalmente las drogas y sus perversos promotores y llevar a cero la pobreza extrema, con el más agresivo plan de vivienda de la historia, que generará una dinámica productiva tan fuerte que será un extraordinario generador de empleo. Ahí está el plan Toda una Vida, para acompañarte desde la concepción hasta el día en que Dios decide cerrarnos los ojos. Vamos a cambiar, tomando lo mejor y haciéndolo aún más grande. Cuento contigo. Un abrazo de verdad. Lenín, presidente de todos. Publicidad electoral. CNE, elecciones 2017, segunda vuelta. Metrocar es chévere. Metrocar es Chevrolet. Me atienden chévere. Tienen precios chévere.
Metrocar, tu Chevrolet con 0% de entrada. Los beneficios más chéveres. Entrada diferida con tu tarjeta de crédito. 60 meses plazo. Aprobación inmediata. Seguro incluido. Tarjeta Premium Metrocar. Metrocar siempre te da más. En Quito estamos en la 10 de agosto y Mariana de Jesús, San Ignacio y Orellana. En Tumbaco y San Rafael. Chevrolet. Find New Road. Su atención, por favor. Me complace inaugurar esta obra muy importante para el beneficio del país. Esta obra mejorará la vida de la gente y fue hecha con el esfuerzo de muchos obreros, hecha con pasión y talento. Y obvio, con Cemento Campeón, el experto en construcciones de todo tipo. Sin mis obreros y Campeón, no hubiera podido realizar esta gran obra. De esta manera, doy por inaugurada mi panadería. Gracias a todos por venir. Cemento Campeón, para todo tipo de construcción. Campeón, un producto de Unacen Ecuador. Fin de espacio publicitario. Buenos días, América. Gracias a todos los amigos y amigas oyentes y televidentes que nos siguen en esta entrevista con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, a través de la cadena Radial América en Pichincha 104.5 FM, Guayas 93.3 FM, Carchi 89.7 FM, Imbabura 89.1 FM, Radio Única Deportiva 94.5 FM, Radio La Poderosa 92.9 FM, Radio Majestad 89.7 FM, Radio Ciudadana y también a través de la Televisión Ciudadana. Está también usted viéndonos y escuchándonos a través de www.americaestereo.com. Oiga, y también me dicen que está esta entrevista siendo retransmitida por la web de los medios públicos. Me reclamaron hace un momento que no anuncié, así que anunciamos la web de los medios. A mí me gusta ser muy preciso. Entonces, en Colombia, el consorcio es entre Odebrecht, Episol y Solarte. Aquí, ¿cómo se llama la española del metro? Acciona. Acciona, pero parece que tiene vinculación. Acciona Odebrecht. Tiene el mismo modo operandi. Y es para carreteras y puentes, y es para dragado. Señor presidente, en las últimas horas se conoció la renuncia del señor gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, que estuvo involucrado también en una empresa offshore que aparentemente ya se deslindó de esa empresa. ¿Cuál fue la causa? ¿Usted conoce las causas de la salida del gerente de Petroecuador? Hasta donde conozco, la ha presentado Pedro por delicadeza, porque está siendo investigado. Le agradecemos mucho su sensibilidad. Entonces él presenta precisamente para no hacerle daño al gobierno, retirarse mientras es investigado por fiscalía por esas empresas que no declaró. ¿Está en el país? ¿Usted conoce de eso, presidente? Estoy casi seguro que sí. Presidente, esto también me lleva a consultarle qué pasa con la refinería del Pacífico. También se ha cuestionado por parte de sectores políticos que habían plazos y no se han cumplido. Pero es que parece que esos sectores políticos son los únicos que no conocen el descalabro del mercado petrolero en los últimos 2 años. ¿O no ha pasado eso? Entonces son los que nunca hicieron nada y critican todo. Estamos hablando de la inversión más grande de la historia del país. Que si se hubiera hecho hace 30 años no tendríamos deuda externa. Tendríamos un país totalmente diferente. Tendríamos un sector externo mucho más sano. No lo hicieron. Lo hacemos nosotros. Es evidente que en los últimos 2 años un colapso del sector petrolero. Se han parado todas las inversiones, pero solo es culpa del gobierno ecuatoriano. Ya basta. Entonces la refinería tiene que seguir y la continuidad de Jorge Glass es una garantía para poder sacar adelante ese proyecto indispensable para el país. ¿Pero en qué estado el gran salto hacia el desarrollo. ¿En qué estado o sea, ya tenemos completos los diseños, se ha compactado el terreno, por ejemplo, grandes exageraciones, ¿no? 1.500 millones desperdiciados. ¿Desperdiciados por qué? Para empezar, como 150 millones son impuestos. O sea, es que ha pagado la compañía o los contratistas del propio Estado. Hemos pasado del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Nosotros le pagamos al contratista y ellos nos pagan a nosotros. En verdad son unos 1.300 millones. De ahí está el acueducto La Esperanza, que está dando agua a varios cantones de Manabí. Réstele otros 300. De ahí están los 600, 700 millones en estudios, que si quiere hacer una refinería tiene que tener esos estudios. Están ahí, como una carretera. Todavía no lo puede hacer porque ya tiene los estudios. Entonces, apenas haya financiamiento, con los estudios puede empezar a hacer inmediatamente. Y la compactación, ¿no?, que costó unos 300 millones de dólares, que está ahí el terreno. Entonces, apenas se consigue el financiamiento, que ha sido durísimo, porque en los 2 últimos años se han parado las inversiones del sector petrolero, como todo el mundo sabe, menos la derecha ecuatoriana y ciertos periodistas del Ecuador. Entonces, hay que conseguir financiamiento para empezar esa obra histórica para el país. Pero la idea era hacerlo originalmente en alianza con Venezuela, con PDVSA, ¿verdad? O sea, más que alianza con Venezuela, ¿no? La asociación con Venezuela era para garantizar la cantidad de petróleo, ¿no? Porque uno de los argumentos era
300.000 barriles, y si nos quedamos sin petróleo, nosotros estamos produciendo 550.000 barriles diarios. La capacidad de Esmeralda es 110.000 barriles por ahí, ¿no? Tenemos 430.000 barriles y la refinería tiene 300.000. O sea, había petróleo de sobra. Pero si quedaba alguna duda, eso fue para darle tranquilidad a los inversionistas, ¿no? La alianza con Venezuela, porque ellos nos podían dar petróleo. Pero si quedaba alguna duda con las reservas que se han descubierto en el ITT, o sea, mucho más de lo que esperábamos, es el doble, el triple, y creemos que hay mucho más. O sea, la refinería está más que justificada, y no solo eso, es urgente. ¿Cuánto se ahorraría el Estado ecuatoriano concluida esta obra, presidente? Bueno, nos ahorraríamos centenas de millones anuales en importación de combustibles, ¿no? Claro, el efecto neto no es que, si usted está importando, verifícame por favor la importación de combustibles, César, debe estar unos, ¿cuántos? 2.000 millones de importación de combustible, ¿no? Ya le verifico la cifra. Pero no es que nos ahorramos 2.000 millones, para poner de ejemplo nada más, porque también ahora vamos a procesar el petróleo y refinarlo. Antes hubiéramos vendido ese petróleo. Entonces tenemos que tomar la diferencia entre lo que nos cuesta importar y lo que ganábamos vendiendo. Pero son centenas de millones que se ahorran. Pero no solo eso, nos da soberanía energética, ya no dependemos del resto del mundo. Genera fuentes de trabajo, genera encadenamientos productivos. Mire, para graficar lo que ha hecho el país de que somos exportadores de petróleo, esto de exportar crudos por importar derivados es como vender choclos para comprar humitas. Mejor hago las humitas yo mismo. Agrego valor, genero fuentes de trabajo, desato encadenamientos productivos. Pero otra cosa, la refinería va a tener una incipiente petroquímica. No hay país que se haya desarrollado sin petroquímica. Revise la historia del desarrollo, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, los nuevos industrializados, los viejos también, Alemania, Estados Unidos, Japón. Puede por ahí haber una excepción, precisamente por excepción es muy escasa, pero en general la petroquímica es una de las industrias fundamentales para la industrialización y el desarrollo de un país. Es un salto cualitativo histórico, ¿no? Ese proyecto para el desarrollo del Ecuador. Para cerrar esta parte de la refinería, en este momento, ¿hay o no inversionistas interesados? Sí, se está negociando. Hay de China, hay de Corea. Pero no se ha logrado concretar ya definitivamente. Bueno, se está trabajando en eso. O sea, en realidad, como estamos en ambiente electoral, pues nos ha distraído un poco las elecciones, pero se está avanzando y bastante bien en eso. Hay 3, 4 interesados, incluso rusos. Mientras tanto, ¿cuánto nos apoyamos con la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, presidente? O sea, muchísimo, pero recuerde que la refinería Esmeralda fue dejarla mejor que nueva, pero su capacidad de refinación es 100.000, 110.000 barriles, ¿no? Y nosotros producimos 550.000 barriles diarios, es decir, más de 400.000 barriles los tenemos que vender como crudo, en vez de refinarlos aquí en el país. Señor presidente Rafael Correa, estamos en la recta final de este diálogo, nos quedan unos pocos minutos. Mire, la certeza, no me falla. El tema de la importación gasolina. de combustible, el año 2016, 2.490 millones, 2.500 millones, pero otros años ha sido más, ¿no? Ya esto bajó el precio, pero otros años puede llegar con precio alto del petróleo, también sube el valor de los derivados, el precio de los derivados puede llegar a 4.000 millones de dólares, la importación, o más incluso. Pero le insisto, no es que perdemos solo eso, porque si refinamos ese petróleo en el país, dejamos de exportar, y con la exportación teníamos ingresos. Entonces la diferencia neta es menor, pero sí nos ahorramos centenas de millones de dólares. Correcto. Decía yo en la recta final de este diálogo y casi como previsión informativa, en minutos el señor presidente de la República estará en el sur de la capital para visitar los proyectos de construcción de 2 unidades educativas del Milenio. La una, Fausto Cayambe, debo decirlo públicamente, me ha llamado la atención. Conocí a Fausto Cayambe desde su condición de legislador. Creo que todos lamentamos su fallecimiento y vemos que una unidad educativa del Milenio se va a llamar Fausto Cayambe. Y Hermanos Restrepo Arizmendi del Cantón Mejía. Cuéntenos un poquito de detalles. Bueno, yo también me acabo de enterar los nombres, ¿no? No sé cómo han decidido aquello, pero ojalá hayan consultado con la familia de Fausto y con la familia de los hermanos Restrepo, ¿no? Ya con el consentimiento de la familia, la maternidad del sur de Quito se llama Luz Elena Arizmendi, un ejemplo de madre, de abnegación, de sacrificio. Entonces creo que tienen que pedirle primero autorización a la familia y sobre todo a don Pedro Restrepo. Pero mire, esta era la estación del INIAP, la Santa Catalina. Ya el INIAP se lo ha traspasado a Yachay. Ahí tenemos centenas de hectáreas, se busca hacer un campus del milenio. Este concepto, ¿cuál es? Una serie de equipamientos públicos. Por ejemplo, en el campus del milenio del Guasmo Sur está el hospital, se va a empezar a construir unidades del milenio, pero también centro de atención ciudadana, esto también se va a hacer en el INIAP, unidades de policía comunitaria, polideportivo. Este es el proyecto, yo no lo voy a poder hacer en mi gobierno, lo voy a dejar iniciado. Por ejemplo, las escuelas, ¿no? Y se van a poner escuelas del milenio tan necesarias en la parte sur
de Quito, porque este es el límite entre Cantón Quito y Cantón Mejía. Estrictamente hablando, ya estamos en el Cantón Mejía, pero también va a servir a la parte sur del Cantón Quito. Presidente, también decirle en la parte final ya, como dice Fabricio, ¿qué va a pasar con el sector agrario, presidente, habida cuenta de que el candidato Moreno tiene la misma línea política, obviamente, pero ¿qué hay que fortalecer en el próximo gobierno si es del Lenín Moreno? Se ha avanzado mucho en el sector agrícola y muchas veces lo más importante es lo que no sucede, le insisto. Ahorita no tenemos inundadas 140.000 hectáreas gracias a los multipropósitos. Esa gente sigue produciendo. Por el contrario, si no tuviéramos multipropósito, esa gente estaría tal vez albergada, porque sus casas estarían inundadas, sus terrenos inundados, sin producir y a cargo del gobierno en albergues. Esa es la gran diferencia. Pero, por ejemplo, Ban Ecuador está dando crédito y está funcionando razonablemente bien. La UNA está estabilizando los precios, por ejemplo, la cosecha de arroz. Tuvimos una muy buena cosecha de arroz. Se están repartiendo kits de semillas certificadas en el arroz mismo, que aumentó muchísima productividad, pero también en maíz, ¿no? Debe ser el 100% de agricultores. Si se ha desarrollado la mejor semilla de más alta productividad, todos deben tener esa semilla. Para eso es necesaria la participación del Estado, porque muchas veces hay barreras al acceso, por ejemplo, al mayor costo de esa semilla, que un campesino pobre no tiene para comprar. Pero el rato en que la ayuda, en un primer momento, el gobierno, ya con la mayor productividad, ya genera un círculo virtuoso que permite seguir comprando esa semilla. Pero también se están dando kits de mejoramiento genético, ¿no? Pajillas, etcétera, para inseminación artificial, mejoramiento genético para ganadería de carne, ganadería de leche. Fíjese, ahorita tenemos una gran oportunidad de exportación de carnes con lo que ha pasado lamentablemente en Brasil. En todo eso se está trabajando en legalización de la tierra, distribución de la tierra. Pero aquí lo más importante tal vez, y eso va a continuar con el gobierno de Lenín y Jorge, es la política económica. O sea, la derecha nos propone firmar tratados de libre comercio. Eso es arrasar por el sector agrícola. Y ni siquiera tenemos que imaginarlo. Mire lo que ha pasado en Colombia con el arroz, porque se ha multiplicado por 10 con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos las importaciones de arroz de Estados Unidos. Mejora el consumidor, tiene productos más baratos. Primero, no es cierto. Segundo, puede comprar más barato, pero si ese consumidor pierde su trabajo porque se destruyó la producción nacional, no tiene ingreso y tampoco podrá consumir, y todos perdemos al final del día. El principal deber de un gobierno es proteger la producción y el empleo nacional. Y con estas novelerías de libre comercio, donde firmo patroncito, aniquilarían el sector agrícola y pecuario del país, sobre todo los pequeños. Ya está pasando en Colombia, ya pasó con el sector maicero en México. Y no pasará lo mismo con el acuerdo comercial suscrito con Europa. ¿Y por qué cree que nos demoramos 2 o 3 años en negociarlo? Precisamente para proteger a nuestros pequeños agricultores, a nuestra pequeña industria, a nuestra artesanía. Señor presidente, lo que develó Diario Página 12 de Argentina, ¿es una ilegalidad o una irregularidad? Me refiero yo a la estructura societaria asociada al candidato del movimiento, creo, Guillermo Lasso. ¿Es ilegal o es antiético lo que develó Página 12? O sea, claramente es inmoral y antiético. Y se está investigando si es ilegal. Por favor, entienda el pueblo ecuatoriano cómo funciona nuestra oligarquía. Es una oligarquía que no cree en su patria, cree en negocios. En vez de alma tiene un gran bolsillo. Entonces, cuando la derecha propone hacer zonas francas para que venga inversión extranjera, por ejemplo, clínicas privadas que en el 20% de las camas a los pobres, la salud como caridad, y la clase media, un trasplante de riñón cuesta $40.000. ¿Qué pasa con esa clase media cuando tenga que atender a un hijo por un trasplante de riñón? Se va a la quiebra o se muere el hijo, porque necesita la ayuda del Estado para esa clase de atenciones. Pero aquí todo lo convierten en negocio y en caridad, ¿no? Pero lo que no tal vez conoce la ciudadanía, que no hay tal inversión extranjera, que es su propia plata, que la tienen afuera. Lasso tiene su fortuna afuera, en paraísos fiscales, en fideicomisos. Eso lo ha denunciado con pelos y señales, no un prófugo de la justicia como Carlos Paredes Yanusele, no un descalificado como Pedro Delgado, no un banquero pillo como Roberto Isaías. Lo ha denunciado uno de los diarios más prestigiosos de América Latina, Página 12 de Argentina, ¿no? Y ustedes ven que no sacan una letra en la prensa cómplice de esta derecha, cuando la denuncia es gravísima, con sustento, con fechas, montos, lugares, pelos y señales. El seudónimo que utiliza Lasso, que es Positano, esa es una comunidad turística de la costa italiana, hasta para eso son pelucones, ¿no? Pone Positano, su seudónimo, no es que puso Salitre, qué sé yo, Rumiñahui, Atahualpa, no, Positano. Pero no dice nada la prensa aquí, algo vergonzoso. Pero si ya es inmoral
y puede haber ilícitos en sacar su plata fuera del país y triangular. Porque la tan cacareada inversión extranjera que dicen que van a traer en caso de ganar, es su propia plata. Por eso se quieren hacer zonas francas para traerla sin impuestos. Y ante el primer problema que tenga el país, sacarla nuevamente. No nos engañemos, es su propia plata. Yo prefiero ya no depender de esta gente, no seguir adelante con nuestros propios recursos, pero librarnos del chantaje de la oligarquía. De mal con ellos, peor sin ellos. Quédense nomás con su plata en sus paraísos fiscales. Pero si esto ya es muy cuestionable, lo imperdonable, realmente lo intolerable, también lo dice Página 12. Es cómo negociaron, pues, cómo hicieron pingües negocios en la crisis bancaria. Ahí amasa su fortuna Lazo. Esto no lo ha publicado la prensa nacional, está en Página 12. Crean la empresa con sede en Islas Caimán, Andean Investment, Inversiones Andinas, propiedad de Guillermo Lazo, que compran los certificados de depósito de la pobre gente que tiene congelada su plata por orden de los propios banqueros que dominaban Amaguat, le congelan sus depósitos y estos señores, no sé cómo llamarlos, me indigna, ¿no? Lo que hacen es negociar con esos certificados de depósitos. Andean Investment compra esos certificados de depósitos con descuentos de 50, 60%. Si usted, Fabricio, si usted, Jorge, tenían 1 millón de sucres, se los compran a 400.000 sucres. Si son del Banco de Guayaquil esos depósitos, certificados de depósitos, se los venden al Banco de Guayaquil. Por eso el Banco de Guayaquil dice, nosotros no hemos comprado con descuento. Compramos al 100%, claro, a la empresa del dueño del banco, pues Andean Investment. Así triangula esta gente. Andean Investment se vuelve multimillonaria, el Banco de Guayaquil con esos certificados de depósito extingue sus deudas en la corporación financiera y quiebra a la corporación financiera, que por orden de Maguad, decreto 1492, me acuerdo bien porque es el año del descubrimiento de América, 1492, ¿no? Ordena a la CFN comprarle al 100% a los bancos esos papeles como parte del pago de las deudas que tenían los bancos con la banca pública, CFN en este caso, y quiebran a la CFN, acaba llena de papeles sin valor. ¿Quiénes se hicieron millonarios? Los banqueros. Ah, pero el Banco de Guayaquil no compró con descuento, compró Andean Investment, ya se descubrió el mecanismo. Eso lo descubre Página 12 y no dice nada la prensa nacional. Eso es imperdonable. Y en 2 años, de 1990 a 2001, Andean Investment aumenta, agárrense, sosténganse por favor. Cuando la gente se nos suicidaba por no poder sacar su plata, cuando millones migraban por culpa de los banqueros, Andean Investment, propiedad de Guillermo Lazo, intermediaria financiera con sede en Isla Caimán, aumentaba su capital de 1 millón a 31 millones de dólares. Ganaban 30 millones de dólares. Este tipo hizo negocio con el dolor de la gente, con la tragedia nacional producida por ellos mismos. Y dice que no fue causante, cómplice, autor, beneficiario del feriado bancario. Hasta lo de la offshore, que no confía en su propia patria, se le puede tolerar. Pero haber hecho negocio en esa tragedia nacional, eso es imperdonable. Eso no se descubrió en el 2007, señor presidente, con la comisión que se integró para investigar el tema del feriado bancario. No, ni yo lo sabía, yo investigo también eso. Yo he escrito sobre el feriado bancario en mi libro, eso no lo sabíamos. Es una investigación muy bien hecha de Página 12, con pelos y señales, y no ha respondido. Cada vez que se le pregunta, acaba gritando fuera Correa afuera, como que si yo fuera el candidato, tiene una obsesión conmigo. Pero que responda, Andean Investment, ¿es de él o no es de él? ¿O fue de él o no fue de él? No negoció con certificado de depósito, no ganaron de 1999 al 2001 30 millones de dólares con el dolor de la gente, con la tragedia nacional, con el congelamiento de depósitos ordenado por ellos mismos. Eso sí es imperdonable. Pero triangular la plata para evadir impuestos también puede ser ilegal, puede tener un juicio. ¿Por qué? Porque usted sabe que la remesa de utilidad de la inversión extranjera no paga por el impuesto a salida de divisa. Entonces sacan su plata, ¿no? Y la traen como inversión extranjera y la vuelven a sacar en forma de utilidades sin pagar impuestos. Entonces ahí puede haber un ilícito. Presidente, finalmente, ¿cuál va a ser su futuro una vez que termine su mandato? ¿De pronto varió en algo lo que usted dijo ya hace mucho tiempo? No, me voy a dedicar a los quehaceres domésticos. Acude al tenis. Oiga, pero hace pocos días usted había dicho que si gana Lazo usted podría quedarse en el país. Con lo que dicen las encuestas, digo, con lo que dicen las encuestas ya no se queda, me imagino. Gracias a Dios. Si yo viajaré a Bélgica probablemente en el mes de julio, a residir algunos años, al menos hasta que Miguelito entre en la universidad. Se queda un par de meses entonces después de que concluya su periodo. Básicamente hasta que acabe el colegio Miguelito. Presidente, le quiero agradecer mucho por su presencia en este espacio. Gracias a ustedes, compañeros. Y un abrazo pues a todos los radio oyentes.
El presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, en entrevista frontal con la cadena Radial América y todas las radios que se enlazaron a esta entrevista, así como la televisión. Fabricio, qué gusto, gracias. Gracias, Jorge. También gracias al señor presidente de la República y obviamente a todos los medios que tuvieron la gentileza de retransmitir este diálogo a través de América Estéreo, con todas las emisoras, además, que forman parte de la cadena América, Tele Ciudadana, Radio Ciudadana, la web de los medios públicos. Evidentemente, hemos mantenido un diálogo muy interesante a nivel informativo con el señor presidente de la República. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, América. Llegamos al cierre de esta jornada noticiosa. Esperamos contar con su amable sintonía.